Bienvenidos a otro video de Edge Assistance. Mi nombre es Mabel Ortiz Arzuela, matrícula 2019-7789 y estaremos trabajando nuevamente un tema relacionado a la asignatura Introducción a las bases de datos. El tema que trataremos en general sería la seguridad y el control de usuarios en las bases de datos, el cual estará dividido y trataremos en primer lugar la seguridad de usuarios en las bases de datos. Lo primero que debemos saber o manejar es el concepto de seguridad de datos. ¿Qué es la seguridad de datos? La seguridad de datos, o también podría llamarse seguridad de la información o la seguridad informática, es un aspecto esencial en la tecnología de información en organizaciones de cualquier tamaño y tipo. Esta se trata de un aspecto que tiene que ver con la protección de datos contra accesos no autorizados y para protegerlos de una posible corrupción durante todo su ciclo de vida. Seguridad de datos incluye conceptos como la encriptación de datos, tokenización y prácticas de gestión de claves que ayudan a proteger los datos en todas las aplicaciones y plataformas de una organización. Los conceptos básicos también relacionados con la seguridad serían, por ejemplo, la ingeniería de la seguridad de datos, la encriptación, la detección de intrusión y respuesta ante una brecha de seguridad, el firewall, análisis de vulnerabilidades, las pruebas de intrusión, información de seguridad y gestión de eventos, la ciberseguridad, detección de amenazas en punto final o la prevención de pérdida de datos, DLP. Estos son ya básicos, no relacionados directamente con las bases de datos. Pero ya aquí entonces vamos entrando en materia donde vamos a hablar de las principales características de la seguridad en una base de datos. Estas son tres, que son la confidencialidad de la información, la integridad de la información y la disponibilidad de la información, donde cada uno juega un papel muy importante en la seguridad de las mismas, ya que la confidencialidad se refiere a que solamente las personas adecuadas tengan acceso a esa información. La integridad, qué tan correcta es esa información, y la disponibilidad de esta información, yo tener acceso a utilizarla en el momento en el que la requiero. Como es la seguridad de usuarios dentro de la base de datos, tenemos que tomar en cuenta los tipos de usuarios. Cuando hablamos de un sistema gestor de base de datos relacional principalmente, existen dos principales usuarios. Uno es un usuario con derecho a crear, borrar y modificar objetos y que además puede conceder privilegios a otros usuarios sobre los objetos que ha creado. Y está el otro tipo de usuario, que es aquel que tiene derecho a consultar, a utilizar, pero no tiene derecho a crear o borrar objetos. Privilegios sobre los objetos, añadir nuevos campos, indexar, alterar la estructura de los objetos, entre otros. En un sistema gestor de base de datos existen diversos elementos que ayudan a controlar el acceso a los datos. Aquí entramos directamente ya en las acciones que podemos tomar para la seguridad de usuarios en las bases de datos. En primer lugar, el sistema debe identificar y autentificar a los usuarios utilizando alguna de las siguientes formas. Un código y contraseña, donde el usuario que va a realizar alguna acción dentro de mi base de datos tenga que tener esta información específica para poder acceder. De lo contrario, no podría. La identificación por hardware, que la máquina que se va a emplear para acceder a esa base de datos o esa máquina que va a utilizar ese usuario para acceder a esa base de datos sea identificada, sea una máquina conocida y por ende pueda permitir el acceso de esta máquina. El conocimiento, aptitudes y hábitos del usuario. Es como monitorear al usuario para ver las acciones que realiza y de acuerdo a esto determinar si puede acceder o no a nuestra base de datos. Y por último, informaciones predefinidas,
Estas serían como aficiones, culturas, entre otras. Además, el administrador deberá especificar los privilegios que un usuario tiene sobre los objetos. En todo sistema gestor de base de datos o una base de datos, siempre deberá haber un administrador que va a ser el que va a establecer los privilegios que va a poseer cada usuario, qué cada usuario puede realizar dentro de esa base de datos, si puede consultar, si puede eliminar, si puede agregar y así sucesivamente. Entre los privilegios que puede otorgarle el administrador a un usuario se encuentran el uso de la base de datos, consultar ciertos datos, actualizar los datos, crear o actualizar objetos, ejecutar procedimientos almacenados, referenciar objetos, indexar objetos o crear identificadores. Hay algo muy importante, lo cual es la matriz de autorización. Esto nos ayuda con la seguridad. La seguridad se logra si se cuenta con un mecanismo que permite a los usuarios a su vista o vistas personales. La norma es que la base de datos relacionales cuente con 2 niveles de seguridad. Estos niveles de seguridad se le conoce como la matriz de autorización. Estos 2 niveles de seguridad serían la relación y la vista, donde la relación puede permitirse o impedirse que el usuario tenga acceso directo a una relación y la vista puede permitírsele o impedírsele que el usuario tenga acceso a la información que aparece en una vista. Esto fue todo referente al tema de la seguridad. Ahora vamos a hablar un poco sobre el control de los usuarios. Respecto al control de los usuarios, hay algunas pautas respecto a esto, como por ejemplo, los usuarios de más bajo nivel solo podrán realizar consultas de datos. Los de nivel intermedio podrán ingresar y o consultar. Los de nivel superior ingresar, visualizar y o borrar. Y los de máximo nivel borrar totalmente la base de datos, hacer pack y SAP desde programas utilitarios accesorios. Respecto a este tema, respecto al control, más adelante, vamos a ver los niveles, pero cada usuario pertenece a un nivel donde de acuerdo al nivel en el que se encuentra, puede realizar ciertas acciones o no simplemente realizar ciertas acciones, tener ciertos privilegios. Aquí podemos ver los niveles de usuarios existentes. Son escalonados en orden de jerarquía, permitiendo que los niveles superiores puedan realizar las tareas de los inferiores. Los disponibles en el sistema son, está el nivel 1, este puede ver datos comunes. El nivel 2 puede ingresar datos comunes. El nivel 3 permite modificar datos comunes. El 4 se pueden eliminar datos comunes. El 5 puede ver datos confidenciales. El 6 puede ingresar datos confidenciales. El 7 modificar datos confidenciales. El 8 eliminar datos confidenciales. Y por último el 9, el cual es el nivel de auditoría general de sistema. Estos son los niveles, de acuerdo a cada nivel que tenga un usuario específico, este se asocia a los privilegios o a los permisos que tiene respecto a las bases de datos, que esto va estrechamente relacionado, con la seguridad de usuario. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que hayan aprendido y hayan entendido estos conceptos claves respecto a la seguridad y el control de usuarios en las bases de datos relacionales principalmente. Muchísimas gracias por su atención.